Un programa del Ministerio de Educación. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya estoy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Bienvenidos a un segmento más de matemáticas. Hoy nos acompaña nuevamente Margarita Ochoa y vamos a seguir con el tema de las ecuaciones con dos incógnitas. Margarita, es un gusto tenerla aquí. Cuéntenos, ¿qué vamos a aprender hoy? Gracias, Claudia, qué gusto saludarles nuevamente y que estén ya listos para aprender mucho más de matemáticas. Como bien lo dijiste, vamos a aprender acerca de las ecuaciones con dos incógnitas, pero esta vez no lo vamos a aprender en resolverlo, sino en graficarlo. La última vez que nos vimos el procedimiento, cómo solucionar las ecuaciones con dos incógnitas y hoy lo vamos a graficar. Así que yo te quiero dar un tiempo, corre por tu cuaderno y tus utensilios para anotar porque vas a aprender mucho el día de hoy. Como primer punto tenemos el problema que vamos a resolver y este es y menos 2x es igual a 0 y la segunda ecuación es y más x es igual a 0. Este problema no es nada complicado, lo único que tenemos que hacer es despejar la y para eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ponemos y menos 2x es igual a 0, y es igual a 2x. Necesito que guardes este dato, muy importante porque después nos va a servir. Sí, aquí lo único que hicimos fue pasar el 2x de este lado con signo positivo, pues porque aquí estaba restando. Entonces, supongo que haremos lo mismo con la otra también. Muy bien, si estamos listos, entonces hagámoslo con la x, ¿te parece? Sí. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué está estorbando a la y en este caso? En el caso de la segunda ecuación, la x positiva que está sumando. Muy bien, entonces la trasladamos del otro lado con un signo negativo porque va a ir a restar. Muy bien, entonces nos queda la solución del despeje, y es igual a 3, que su lado original era este, y le pusimos el menos x que venía del lado contrario. ¿Te parece? Entonces necesito que guardes en tu mente el resultado del primer despeje, que y es igual a 2x, y el segundo es y es igual a 3 menos x. Excelente. Vamos a usar dos números al azar. Podemos usar el 0 y el 2 en este caso. Quiero que por favor anote, si tienes una regla, ve por tu regla porque vamos a hacer una tabla para poder determinar los puntos y valores de la x y puntos y valores de la y. ¿Te parece? Sí. Bueno, vamos a hacer un cuadrito con 3 áreas y para el primer área vamos a poner la x. Para la segunda área vamos a introducir el resultado del despeje de la primera ecuación. ¿Cuál era? 2x. 2x. Acá está. Y por último vamos a decir el punto donde pasan estas dos literales. ¿Te parece? Entonces, ¿cuáles fueron los dos números que agarramos al azar? El 0 y el 2. El 0 y el 2. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que como acá tenemos 2x, todo lo vamos a multiplicar por el número que tenemos acá. 2 multiplicado por 0. 0. Excelente. 2 por 2. 4. Muy bien. De tal punto decimos que cuando x está en 0, y está en 0. Muy bien. Entonces nuestro punto sería 0,0. 0,0. Vamos con la siguiente. Y entonces decimos que cuando x está en 2, y está en 4 y nuestro punto sería 2,4. Muy bien. Entonces, eso lo hicimos con la solución de la primera ecuación. ¿Estás lista con la segunda? Estoy lista con la segunda. Muy bien. Vamos a hacer el mismo cuadro con 3 áreas y la primera área es para las x, la segunda es para meter la ecuación y el último es para poner los puntos en las coordenadas donde pasan las ecuaciones. ¿Te parece? Sí. ¿Qué números agarramos al azar? Otra vez 0 y 2. Esa es una pregunta que me surge. ¿Podemos usar otros números o es mejor si usamos los mismos dos números al azar para las dos ecuaciones? Es mejor usar los dos mismos números para ambas ecuaciones. Lo que sí dejamos a discreción son los dos números que puedes determinar desde acá. Para hacerlo más sencillo lo hicimos con dos números que son naturales, es decir, que son todos aquellos que son positivos. ¿Te parece? Muy bien. Entonces ahora, como segundo punto, en la segunda área, tenemos que introducir el resultado del despeje de la segunda ecuación. ¿Cuál era? 3 menos x. Excelente. Entonces decimos 3 menos 0. 3. Muy bien. ¿Y 3 menos 2? 1. Pregunto, ¿hasta el momento hay algo complicado acá?
No, Nada. solo es de mantener un buen orden para que se nos vaya haciendo más fácil cada vez. Excelente, entonces decimos que cuando x está en 0, y está en 3 y el resultado es 0,3. muy bien. Y decimos también que cuando x está en 2, y está en 1 y el resultado es Que nuestro punto va a pasar por 2,1. muy bien. Hasta este momento tenemos los puntos donde pasan. Ahora lo que tenemos que hacer es utilizar tu regla porque vamos a hacer una gráfica en la cual vamos a poner la eje de las x y la eje de las y. ¿Te parece? Y entonces vamos a poner los puntos. Yo te recomiendo, como los resultados no fueron mayores de 4, que hagas un punto. 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, menos. 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, negativo. ¿Te parece? Me Muy parece, bien. sí. Y entonces necesito que veas por acá esta situación. En la primera decimos que el punto es 0,0. ¿Dónde se encuentra él? Aquí en el 0 de la x y el 0 de la y. En el segundo decimos que es 2,4. ¿Dónde está ese punto? Busco el 2 en el eje de la x y luego subo a 4 en el eje de la y aquí estaría. Muy bien. Si estás listo, entonces tracemos una línea. Luego toca unir los puntos. Toca unir los puntos para la primera solución. Vamos con la segunda parte y dice que cuando x está en 0, y está en 3. ¿Dónde está esa intersección? Busco el 0 en el eje de x y me subo a 3 en el eje de y. Muy bien, Claudia. Y por último decimos que 2 está en x y 1 está en y. ¿Dónde está esa coordenada? Mismo procedimiento, busco 2 en x y subo a 1 en y. Excelente. Tus dos puntos. ¿Y ahora qué te toca hacer? Unirlos con una línea vertical, pues, diagonal. Diagonal. Excelente. Veamos, así es como solucionamos la gráfica para ecuaciones con dos incógnitas. Nada complicado, te hago una retroalimentación, despejar las y en ambas ecuaciones, luego mantener la solución, introducirla en una tabla en la cual vamos a poner las coordenadas. Puedes tomar al azar dos números, de preferencia que sean naturales, que son naturales. Que sean positivos y enteros. Muy bien. Y vamos a mantener ambos números en los cuadros para tener las coordenadas. Es así como llegamos entonces a la solución de la gráfica de ecuaciones con dos incógnitas. Muchas gracias por habernos explicado este tema y enseñarnos un método tan ordenado y tan fácil para poder conseguir nuestras respuestas. Yo la voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Recuerden a todos en casa lavarse las manos constantemente y hacerlo con bastante agua y jabón. No sé si tiene alguna última recomendación para nosotros. Claro que sí, sigan practicando cada punto que conozcan. Recuerda que cuando nosotros nos perfeccionamos en aquellos conocimientos que obtenemos, logramos tener muchos más conocimientos de los que hoy podemos poseer. Y eso no está nada complicado. Comparte los conocimientos, si hay alguien en casa, comparte con tus hermanos. Recuerda que todo lo que conocemos es bueno dar. Lo que de gracia recibimos, de gracia se da. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Yo creo que todos están tan emocionados como yo para seguir practicando. Recuerden quedarse en casa y que juntos saldremos adelante. ¿Sabías que los poemas de Humberto Acabal fueron escritos en idioma quiché y traducidos al francés, inglés, alemán e italiano? La lectura es la fábrica de la imaginación. Bienvenidos al segmento de comunicación y lenguaje. Hoy nos acompaña Pablo Salvatierra. Pablo, bienvenido. ¿Sobre qué tema específicamente vamos a platicar hoy? Bueno, mucho gusto. Hoy vamos a platicar acerca de la lectura oral, también las diferentes formas de lectura que hay de lectura oral, la lectura dramatizada, expresiva y coral. Y para empezar el tema, dime, ¿qué idea tienes tú acerca de la lectura? Bueno, la lectura es una práctica que debemos tratar de emplear todos los días, es algo que nos va a ayudar para ampliar nuestra información, para mejorar nuestro lenguaje también, ¿verdad? Y es algo que deberíamos de tratar de hacerlo diariamente para poder ir mejorando en todos los aspectos de nuestras vidas. Correcto, y es que a veces también se nos ha enseñado que la lectura únicamente la usamos para reglas ortográficas o gramática, pero la lectura va más allá. La lectura, por ser producto de la cultura y de un autor, nos va a transmitir también emociones, sentimientos con las cuales nosotros nos vamos a relacionar. En ese sentido, la lectura nos ayuda también a comprender el mundo.
a entender el contexto social en el que vivimos y a entendernos a nosotros como personas. Por eso es tan importante la lectura y se inculca desde los primeros años. Hay dos tipos de lectura. Está la lectura oral y la lectura silenciosa, vamos a llamarle, o la que hacemos en nuestra mente. La lectura oral, tenemos que tomar en cuenta dos características: la entonación y las pausas. La entonación es la forma como nosotros vamos a usar nuestra voz para transmitir esos sentimientos. Hagamos una lectura rápida de este poema del poeta español Rafael Alberti. ¿La podrías leer en voz alta, por favor? Sin usar la entonación. Únicamente sin usar entonación, solo. Vendo nubes de colores, las redondas coloradas para endulzar los calores. Vendo los cirros morados y rosas, las alboradas, los crepúsculos dorados, el amarillo lucero cogido a la verde rama del celeste duraznero. Vendo la nieve, la llama y el canto del pregonero. También toma en cuenta estas palabras, la repetición de este verbo, vendo, vendo, vendo. Entonces nos está ofreciendo vender y tenemos que asociar esa idea con la entonación que le vamos a dar. Generalmente los vendedores, ¿qué hacen para ofrecer su producto? Pues tratan de hacerlo público y de convencer a la gente para que les compren. Correcto, eso se relaciona entonces con la forma como tenemos que leer este poema. Un pregón se utilizaba antes para anunciar productos o para hacer avisos. En ese sentido, por eso tiene también los signos de admiración. Entonces, al momento de aplicar la entonación, tenemos que ponernos en el papel de un vendedor. ¿Cómo vendería, cómo anunciaría su producto? Por eso es importante la entonación. Asimismo, las pausas. Cómo utilizar los signos de puntuación a través de la voz. Generalmente nosotros lo hacemos al leer en silencio. Vamos dando las pausas. Pero cómo transmitir también eso a través de la voz. Por eso es importante la ejercitación de la lectura oral, para poder tener una fluidez tanto al momento de hablar, al momento de leer y al momento de escribir. Entonces vamos a encontrar que la lectura oral la podemos dividir en tres. La lectura dramatizada, en esta la voz será únicamente el medio que nosotros vamos a utilizar para transmitir esos sentimientos, únicamente la voz. Y generalmente los actores de teatro son quienes la utilizan. Primero se tienen que meter en ese personaje a través de la voz para entender ese personaje y ya después pasan a una lectura expresiva. Pero primero es una lectura dramatizada. La voz, nos identificamos con ese personaje o con quien está hablando y a través de esa identificación vamos a entender sus emociones. Y así poder transmitir en realidad la emoción que quieren dar a entender, ¿verdad? Correcto. Y entonces ahí ya creamos algo que se llama empatía, porque nos estamos identificando con la otra persona. Y vamos a lograr entonces ya algún momento donde estemos en la vida real, entender qué siente la otra persona. Como ponernos en los zapatos de los demás, se podría Así decir. es. Entonces, si te das cuenta, la lectura no es únicamente entender las palabras, sino que ir más allá y comprender la condición humana. Luego tenemos la lectura expresiva. Ahí sí emplearemos los gestos también, que es este lenguaje paralingüístico, como movernos, miradas, nuestras manos, para darle expresividad y fuerza a ese texto. Y nuevamente las emociones. Y por último, la lectura coral, lo que nos ayuda es a llevar un ritmo. Una lectura coral es, por ejemplo, leemos este poema tú y yo juntos y tenemos que tener o intentar llevar la misma velocidad, el mismo tono para crear ese ritmo, el ritmo adecuado y una armonía vocal. Sí. Ahora veamos este siguiente texto. Lo leeré sin darle tanta entonación ni dando pausa. Vivir en la calle con esta. Empleado. Buenos días, señor. Cliente. Buenos días, quisiera comprar una casa. Empleado. Muy bien. Toma una carpeta. ¿Qué clase de casa? ¿Le interesa una casa de 2 plantas? Cliente. ¿Una casa de 2 plantas? No sé. A mí me gustan mucho las plantas. Me encanta el verde. ¿Qué ideas podemos tomar así de una lectura rápida de este texto? Bueno, que hay un cliente que está como yendo a ver una casa, que quiere comprar una casa, ¿verdad? Entonces pues le están preguntando cómo le gustaría, qué color, y le contesta que le está contando más o menos qué es lo que él quiere en esa casa. Muy bien. Entonces ahora pasemos a hacer una lectura dramatizada. Nos vamos a intercalar. Tú vas a ser el empleado y yo el cliente. Tomemos las ideas generales del texto. Perfecto. Un empleado, él está intentando vender. Entonces, ¿qué clase de tono también debería de usar ese empleado?
Tendría que ser como más amable, cordial y convincente también. Correcto. Ahora aquí también, si nos damos cuenta, él le pregunta, ¿le interesa una casa de 2 plantas? El cliente le responde, ¿de 2 plantas? A mí me gustan mucho las plantas. Aquí hay un equívoco. Sí, ajá. Entonces, ¿cómo debería ser el cliente también? El cliente tiene que tener un aire distraído, porque está equivocando las palabras que le da el empleado. También podemos inferir entonces del resto de la obra que se va a tratar tal vez de algo humorístico, porque si de primero el cliente está confundiendo esas palabras, puede que más adelante lo siga haciendo. Entonces ahora tratemos de hacer una lectura dramatizada tomando en cuenta estos elementos o rasgos que nos dan. Ah, ok, perfecto. Empiezo yo entonces, ¿verdad? Sí. Buenos días, señor. Buenos días. Quisiera comprar una casa. Muy bien. ¿Qué clase de casa? ¿Le interesa una casa de 2 plantas? Una casa de 2 plantas. No sé. A mí me gustan mucho las plantas. Me encanta el verde. Si te das cuenta, entonces ya cambia el sentido. Ajá. Ya nos da un sentido más completo de lo que nos quiere transmitir. Ya entramos más en contexto, ¿verdad? Ya se puede entender y comprender un poco mejor la breve historia que se contó aquí, ¿verdad? Correcto. Entonces, si te das cuenta, lo que hemos visto también en primero básico como los elementos paralingüísticos, tanto el gesto, tanto la entonación que le damos, nos ayudan a descifrar el texto. Lo mismo podemos hacer con el poema. Por ejemplo, ahora como te indiqué, esto es algo de venta, podríamos al momento de leerlo elevar un poco más la voz. Vendo nubes de colores, las redondas coloradas, para endulzar los calores. Entonces, si te das cuenta, también aquí estamos aplicando ya los signos de admiración que nos dan idea, no que esté gritando, sino que está exclamando y está ofreciendo algo, le está dando énfasis a lo que está diciendo. He aquí entonces la importancia de saber utilizar la entonación y las pausas y ejercitarlo siempre a través de la lectura dramatizada, expresiva o coral. Definitivamente, pues muchísimas gracias, profe, por este tema tan interesante. Ya para finalizar, yo lo invito, por favor, porque al igual que nosotros, ustedes en casa recuerden mantener una buena higiene, una higiene constante, traten de limpiar todo lo que toquen, todo lo que utilicen, para poder evitar cualquier complicación ante esta situación. Profe, ¿alguna última recomendación que usted le quiera dar a las personas que están en casa? Claro, que mantengan las medidas de higiene y siempre el uso correcto de la mascarilla, y que ejerciten la lectura, que vean la lectura más allá de algo como aprender ortografía, gramática, a comprender el mundo y a ponerse en los zapatos de las otras personas a través de las historias que nos cuentan. Definitivamente. Y ustedes en casa, pues, como bien lo decía el profe, traten de tener empatía por las personas y así pues viviremos en un mundo mejor. Es así como llegamos al final del segmento de comunicación y el lenguaje, y ustedes, por favor, quédense en casa y recuerden que juntos saldremos adelante. Buen día, mi nombre es Aníbal Bail, bienvenidos al segmento Aprendo en Casa. Hoy aprenderemos a realizar el cambio de una plafonera de un circuito de iluminación. Para eso contamos con nuestro equipo de seguridad personal, el cual consta de botas dieléctricas, nuestro casco y nuestros guantes de protección. Para ello también vamos a utilizar la herramienta necesaria, en este caso serán destornilladores Phillips o castigaderas y pinzas de corte. Normalmente en nuestro hogar o nuestro domicilio contamos con circuitos de fuerza que son tomacorrientes y que estos van a hacer funcionar electrodomésticos, computadoras, lavadoras, etc. Y también contamos con circuitos de iluminación. En los circuitos de iluminación tenemos circuitos de una vía, de 3 vías y de 4 vías. En este caso tenemos un circuito de una vía que está compuesto por una plafonera, una bombilla y un interruptor de una vía. Cabe mencionar que antes de hacer una reparación, una de las normas de seguridad que debemos de tomar es desenergizar el circuito. ¿Para qué? Para proteger al circuito que vamos a reparar y también protegernos a nosotros. Entonces vamos a desenergizar el circuito. Ya desenergizado el circuito, nosotros debemos previamente saber de que el circuito es el que vamos a reparar. No podemos desconectar más circuitos, ya que podemos desenergizar lo demás. Solo vamos a desconectar el circuito que vamos a trabajar. Ahora procederemos a extraer o a desmontar la bombilla o luminaria y vamos a utilizar los destornilladores para quitar
la plafonera. Acá en este caso estoy utilizando un destornillador Phillips o de estrella, porque así lo requiere la plafonera y la caja octagonal, los tornillos que estamos utilizando. Como podemos observar, acá tenemos los conductores, tenemos un retorno y tenemos un neutral, normalmente así le llamamos en un circuito de iluminación. Ahora vamos a proceder a montar nuestra plafonera nueva. Acá tengo la plafonera nueva que vamos a reemplazar por la que ya anteriormente hemos desinstalado. Pero también podemos observar, cuando hacemos este cambio de la plafonera, podemos observar los conductores de los cables y vemos si están dañados, podemos realizar el corte del cable que está dañado. Para eso utilizaremos nuestras pinzas de corte. Esto nos va a permitir que la corriente eléctrica fluya de mejor manera en nuestra plafonera y en el circuito en general. Cabe mencionar que en la plafonera tenemos dos tornillos, uno que va al centro donde vamos a instalar el retorno, que viene del interruptor, que sale del interruptor, y al extremo instalaremos el neutral, que es el que viene de nuestro tablero de distribución. A la hora de instalar o de conectar los conductores, debemos de asegurarnos de no ejercer demasiada fuerza para no dañar tanto los tornillos como el conductor. Recordemos cómo debe ir conectado el cableado. Al centro irá el retorno y al extremo irá el neutral. Procedemos nuevamente a montar la plafonera nueva en la caja octagonal, utilizando los tornillos que previamente hemos desmontado. Una vez montada la plafonera o instalada la plafonera, instalaremos nuestra bombilla o luminaria nuevamente. Ahora procederemos nuevamente a energizar el circuito. Realizamos las pruebas y como vemos tenemos instalada nuestra plafonera nuevamente. ¿Por qué razón nosotros realizamos este cambio? Una de las razones es por el tiempo que tiene la plafonera, que ya tiene un tiempo de uso limitado, entonces nosotros podemos reemplazarla para hacer un mantenimiento o porque la plafonera simplemente se dañó. Otra cosa que podemos recomendar es, aprovechando esta reparación o este cambio de plafonera, es cambiar nuestra luminaria de bombilla incandescente a una bombilla LED. Esto nos ayudará al consumo más bajo en nuestra factura y en nuestro servicio. Recordemos que esta instalación o esta reparación que estamos haciendo siempre tiene que ir de conocimiento básico o de un adulto responsable. Recuérdense siempre lavarse las manos constantemente y aplicarse gel en las mismas. Recuerda, quédate en casa, juntos saldremos adelante. Continuamos con su programa Aprendo en Casa. Ahora estamos en el segmento de apoyo psicosocial. Es por eso que hoy nos acompaña la licenciada Mirna Santos. Mirna, un placer tenerla por acá. ¿Sobre qué tema vamos a platicar? Nuestro tema de hoy es el sentido de orden. Y el orden, pues, obviamente es algo que debemos de tener en todo momento, ¿verdad? Porque el ser ordenados pues, es algo que nos ayuda a poder tener una mentalidad clara, un panorama más claro de lo que queremos hacer, ¿verdad? Exacto. Cuando hablamos de orden, vamos a empezar hablando de que el orden entra por nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ordenarnos, decir, bueno, estoy viviendo un caos ahorita en esta etapa de pandemia, ¿verdad? Entonces tengo que venir y centrarme en qué es lo que yo quiero, ¿verdad? Para no generar más caos y más estrés.
Cuando nosotros venimos y hablamos de orden, lo primero que vamos a hacer nosotros es transmitir ese orden a nuestro hogar. Cuando nosotros transmitimos orden a nuestro hogar, nosotros estamos generando ideas, estamos generando actitudes positivas hacia nosotros y hacia nuestro entorno. Podemos verlo del caos vehicular, ¿verdad? Que nos había generado pues un estrés espantoso. Podíamos darnos cuenta cuando íbamos carretera El Salvador, cuando íbamos por la Vía Lobos, cuando íbamos por la Petapa, todos esos lugares que nos generaba estrés porque sabíamos que a cierta hora ya no podíamos ir o nos teníamos que ir o muy temprano o muy tarde porque ya no podíamos pasar. Pero ¿qué hubo ahorita? Un ordenamiento vehicular, debido a que pues ahora circulan los días pares, las placas pares, en los días que son impares, las placas impares. Entonces eso vino a crear un ordenamiento, pero ¿qué tuvo que haber? Un caos, para que viniera a generar un orden. Entonces eso ya nos ha dado la pauta de venir y ver como que ya más ordenado el tránsito, ¿verdad? Aunque en algunos momentos sí se nos hace como muy difícil, ¿verdad? El poder transitar por los horarios siempre, pero ya hay un orden nuevamente, ¿verdad? Claro, y eso le iba a preguntar yo, ¿en qué momento? Porque, o sea, obviamente estamos conscientes que tener un orden en nuestra vida en general pues es bastante importante, pero ¿en qué momento especialmente pues llega ese sentimiento de tener un orden o deberíamos de tener ese sentimiento de orden? Es cuando nosotros ya venimos y tenemos que sentar pautas en nosotros mismos y ver, bueno, ¿qué me está generando mucho estrés? ¿Qué me está generando esta ansiedad, verdad? ¿Por qué es que estoy así? Entonces ya venimos y tomamos un tiempo de calma para ver cuál es la mejor salida, qué es lo que nos va a generar tranquilidad, ¿verdad? Y a medida que nosotros vamos teniendo un orden, eso nos va creando salidas. En 1950, 1960 Maslow hablaba precisamente de esto, ¿verdad? De que cuando había un caos, había un ordenamiento. Solo cuando tenemos un caos propiamente, vamos a tener un ordenamiento. Claro, y un ejemplo claro que me imagino que tal vez muchas personas se van a identificar es cuando, por ejemplo, uno en su cuarto, ¿verdad? Cuando pues ya hay un caos en el cuarto, uno dice, no, tengo que ordenar mi cuarto porque ya es necesario, ¿verdad? Y entonces de ese caos pues viene el crear un orden y también pues lo que crea también en uno es bastante tranquilidad y paz, ¿verdad? Y al igual como podemos poner de ejemplo el orden del cuarto, pues igual poder poner muchos ejemplos de nuestras vidas, ¿verdad? Ordenar ideas, tener esa capacidad de poder ordenar todas nuestras ideas y como también usted lo mencionaba, transmitirlo también ahorita que estamos mucho tiempo con nuestra familia en casa. Exacto. A medida que nosotros estamos en casa, lo vamos transmitiendo, pero nosotros no podemos transmitir algo sin nosotros ser generadores de esa propia energía, porque al nosotros ordenar nuestras ideas, lo que estamos haciendo es canalizar toda esa energía positiva para nosotros mismos, y de ahí nosotros vamos a transmitir toda esa energía, pero si nosotros no la logramos canalizar, va a ser casi que imposible que le digamos a alguien de nuestro hogar que sea ordenado si no está viendo que nosotros lo estamos haciendo o que en el entorno en el que nosotros estamos no lo podemos hacer, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos, supongamos que en casa pues tal vez en familia una idea en conjunto, pues sabemos que nos falta tener orden en cualquier situación de lo que estamos viviendo? ¿Por qué se podría iniciar? O sea, o desde dónde podríamos partir para poder tener un orden familiar en este caso. Una de las ideas principales en casa para poder trabajar orden es que nosotros miremos a nuestro alrededor. Nosotros somos los que hoy por hoy estamos en nuestras casas y podemos ver qué es lo que está desordenado. Podemos ver si es la cocina, que ahí es básicamente donde se genera el caos, ¿verdad? Porque siempre hay que hacer y que lavar, ¿verdad? Claro. Entonces ahí podemos venir y lo podemos generar, ¿verdad? Y lo podemos hacer por turnos, ¿verdad? Para que nosotros no nos sintamos cargados también de que solo yo lo hago, solo a mí me toca, alguien no hace esto, alguien no hace lo otro.
lo podemos ir turnando, ¿verdad? Y eso lo estamos hablando en sentido de limpieza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos va a generar a nosotros energía positiva mientras nosotros lo estemos haciendo, y lo podemos hacer nosotros en nuestras casas, en nuestras habitaciones, en el lugar donde nosotros estemos, en el entorno donde estemos. Lo podemos hacer como un pequeño experimento y nos vamos a dar cuenta que a raíz que nosotros estemos limpiando, que estemos decorando, que estemos haciendo X cosa, esa energía positiva va a generar en nosotros cambios sumamente drásticos y visibles. Claro, y me quedo con lo que decía de sentir esas energías positivas, ¿verdad? Porque cuando uno pues está en un ambiente ordenado, tanto físicamente como mentalmente, pues uno se siente tranquilo, se siente totalmente positivo ante cualquier situación, ¿verdad? Y lo ideal pues es tratar de que pues en esos momentos, ya que estamos mucho tiempo en familia, pues tratar de ir transmitiendo ese sentimiento de orden y pues poder crear un ambiente de armonía en familia también, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, licenciada, por este tema tan importante que debemos aplicar todos en nuestras vidas constantemente, ¿verdad? Ya para finalizar, yo la invito, por favor. Gracias. Porque al igual que nosotros, ustedes en casa recuerden mantener una buena higiene, traten de lavar y limpiar todo lo que toquen, todo su espacio de trabajo. Tratemos de prevenir cualquier complicación en nuestra salud. Es así como llegamos al final del segmento de apoyo psicosocial y ustedes por favor quédense en casa y recuerden que juntos saldremos adelante. Bienvenidos a su segmento de expresión artística. Hoy nos acompaña el profesor Víctor Aguilar para aprender un poco más sobre expresión musical. Profe, es un gusto tenerlo aquí. Cuéntenos qué vamos a aprender hoy. Hola Claudia, ¿cómo estás? Mucho gusto, chicos. Pues vamos a hablar hoy sobre el dodecafonismo en el uso de la música. Y profe, ¿y qué es eso? Bueno, dodecafonismo es una palabra que se oye rara, pero no es tan raro como parece, porque estamos hablando de 12 sonidos y usamos grupos de 12 sonidos para crear música. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos la escala musical, casi siempre pensamos en 7 sonidos nada más, en do, re, mi, fa, sol, la y si. Sí. Pero los otros 5, ¿de dónde salen? Si te das cuenta, tenemos 5 teclitas negras aquí arriba, que a eso les llamamos alteraciones musicales. Y cada nota tiene su propia alteración. Sí. ¿Cómo así? Si por ejemplo tengo un do, hay una alteración que se llama do sostenido. Son como los semitonos. Sí, exacto, los semitonos. Entonces cuando hablamos de esas alteraciones, que las podemos utilizar en la música, vamos a permitir que no tengamos solo 7 notas, sino que vamos a tener un total de 12. Por eso se llama dodecafonismo. Normalmente nosotros utilizamos en una pieza guatemalteca, por ejemplo, ¿sí sabes cuál es, verdad? Sí. ¿Cuál? Luna de Xelajú. Muy bien. En una canción como Luna de Xelajú, nosotros utilizamos una escala donde normalmente usaríamos 7 notas. Pero con el dodecafonismo ya rompemos un poco el esquema y utilizaríamos una serie de notas más o menos como esta. ¿A qué te suena eso? Me suena como a bastantes notas pero desordenadas. Muy bien, ahora si utilizas un poquito más tu imaginación y tratas de recordar un poco cuando estabas más joven y veías dibujos animados, ¿a qué suena? Como a Tom y Jerry. Muy bien. Y por ejemplo si hacemos, ¿a qué sonaría? Como cuando algo se cae y que hace como... Muy bien, ¿y te gustaría intentarlo? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la regla del dodecafonismo? Que no puedes tocar la misma nota hasta que hayas tocado todas las demás. ¿Cómo así? Si yo tengo aquí un sol, pues puedo tocar otra nota y jugar. Puede ser de esta escala, puede ser de cualquier otra escala, pero la regla es que no puedes tocar. Que no se puede repetir si no se han tocado todas las demás. Exacto. Muy bien. Ahora, lo que vamos a buscar es que juegues con las dos manos y que puedas jugar pensando en que, así como mencionabas, un gato y un ratón persiguiendo uno al otro, el ratón va a ser las notas más agudas
y el gato las más graves. Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, inténtalo. ¿Se pueden mezclar? Sí, porque ¿no? estarías como que jugando con el ratón y el gato al mismo tiempo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la versatilidad que nos da el dodecafonismo? Nos permite que no solo creemos música que normalmente escucharíamos en una fiesta, en una reunión, sino que nos permite crear música para diferentes ámbitos. Por ejemplo, nosotros queremos hacer una película con dibujos que nosotros hayamos realizado en casa, pues puedes hacerlo y le agregas, por ejemplo, si tuvieras un teclado o con un teléfono donde puedes conseguir una aplicación que pueda tener un piano, puedes hacer este tipo de cosas. Pones tu imagen, vas haciendo tus sonidos y mientras más rápido tocas, te va dando como un sentido de mayor movilidad. Sí. ¿Sí? Entonces podríamos decir de que la base de toda como que obra musical sería el dodecafonismo. En algunos casos sí, y en algunos otros casos pues va a depender de qué tipo de música el que estemos realizando. El dodecafonismo nos va a servir, por ejemplo, si tú quieres grabar música o quieres hacer algo creativo en tu casa, puedes hacerlo. Puedes crear notas musicales o piezas musicales con las 12 notas que ya hemos hablado. Pensando siempre que tu imaginación es la que debe ayudarte a que si quieres algo muy tenebroso, vas a usar las notas más graves. Y si quieres algo como que muy ágil y rápido, usa las notas Las agudas. Bueno, profe, muchas gracias por haber compartido este tema tan interesante y divertido con nosotros, que podemos hacer música sin necesariamente tocar como notas exactas, sino que podemos usar nuestra creatividad siempre. Yo lo voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Recuerden a todos en casa desinfectarse las manos con bastante agua y jabón y hacerlo constantemente. Profe, ¿tiene alguna última recomendación para nosotros? Simplemente, chicos, dejen que la imaginación fluya. Dejen que la creatividad fluya. Y mientras la imaginación y la creatividad vayan de la mano, van a lograr hacer ustedes cosas muy interesantes y creativas. Muchas gracias, profe, nuevamente por haber estado con nosotros. Y recuerden que en casa podemos explotar toda nuestra creatividad e intentar cosas nuevas. También que juntos saldremos adelante. Bienvenidos a un segmento más de Ciencias Naturales. Hoy nos acompaña Iris Arriaga para enseñarnos un poco más de cómo cuidar nuestro planeta. Iris, es un gusto tenerla aquí. Cuéntenos, ¿qué vamos a aprender hoy? No, hola Claudia, también a ustedes en casa, qué alegre volver a compartir. Y hoy pues vamos a platicar un poco sobre la conservación del suelo. Tú sabes que al momento de decir la conservación es algo que vamos a preservar. Sí. Y es algo que cuidamos y que queremos, y que por eso es que lo debemos de cuidar. Y en este caso pues tenemos el suelo. ¿Tú sabes alguna manera de poder preservar el suelo en este caso? Pues creo que sería tal vez optimizando nuestros recursos naturales. También como que cuando nos referimos al suelo, tal vez no nos referimos solo al piso, siento yo, sino que también como que a la tierra de las siembras, a la arena del mar, o sea, tantas cosas que se pueden entender por suelo, ¿verdad? Muy bien, y en este caso es como que es todo un globo de cosas las que podemos cuidar, porque como tú acabas de decir, no es solo el suelo, sino que también va el aire, también va el agua, porque todo eso es como un combo, si lo podemos decir así. Y dentro de eso, pues aquí tenemos un poco lo que se refiere al agua de Atitán. Me imagino que en algún momento pudiste ir allá. Y también hemos visto, ¿verdad?, que por esta situación el agua del lago se ha puesto más clara, se observa más limpia. Exacto, sí, déjame contarte que también en las noticias pues nos han dado a conocer que esto hasta cierto punto le ha ayudado al planeta. Tú que estás allá en casa, me imagino que también has podido reciclar todo el material que tienes para poder trabajar, porque eso también tiene mucho que ver, porque ahí podemos incluir incluso las 3 R's. ¿Tú sabes cuáles son las 3 R's? Sí, serían reusar, reciclar y reducir. Muy bien, y si te das cuenta dentro de cada uno, pues ahí podemos ir protegiendo no solo el suelo, sino que también el agua, porque el momento que estamos reutilizando muchas veces esas estaciones como de agua pura o cosas por el estilo que van a parar aquí al agua, estos también al momento de reutilizarlos en casa, pues ayuda a que esto ya no suceda. Aparte de eso, si le queremos dar algún consejo a las personas que tenemos ahorita a nuestro alrededor, sería esto, de poder reutilizar.
¿Qué otra idea se te viene a la mente aquí para preservar nuestro medio ambiente, si lo queremos ver desde allí? Pues creo que, no, o sea, como que todo va conectado, como usted decía, ¿verdad? Entonces, si yo cuido el lago, por ende estoy cuidando el suelo. Si yo cuido el aire, también estoy cuidando el suelo, ¿verdad? Entonces todo va de la mano. Entonces también podríamos decir que reducir nuestro uso de bolsas plásticas puede ser otra manera de ayudar al ambiente. Incluso en casa, pues también ustedes pueden reutilizar y pueden ayudar así al ambiente y reducir bastante el foco de contaminación, porque eso va a que también se reduzcan aquellas enfermedades propagadas por esos insectos que a veces también se tienden a acomodar en las orillas de un caso de lago o en esas llantas llenas de agua, y que a veces pues, por eso se propagan ese tipo de enfermedades. Y otra cosa que podríamos decir es que ahorita todos hemos tenido un gran avance, ¿verdad? Hemos aprendido a reciclar más, a cuidar, a tener como más conciencia de nuestro ambiente. Entonces cuando pues regresemos a la normalidad no perdamos ese avance. Exacto, eso es lo importante, lo que tú acabas de decir, marca también para ustedes en casa, chicos, chicas, el aquello que si ya tenemos 21 días necesitamos para tener un hábito, y en este caso ya llevamos más de 21 días en donde pudimos aprender a que podemos utilizar todo lo que tenemos en casa, que podemos reutilizar y aparte darle un uso positivo para que realmente no termine siendo un foco de contaminación en ríos, lagos, y de igual manera que contamine el aire, porque eso también tiene mucho que ver. Y al cuidar al medio ambiente, pues también nos estamos cuidando a nosotros y a nuestras familias. Sí, en eso tienes mucha razón, sí, porque aparte si tú estás bien, tienes el bienestar para tu familia en este caso, y lo más importante es que no se queda allí, sino que esa acción la podemos propagar en redes sociales. Por ejemplo, yo puedo venir y colocar algo que he hecho con tal de ayudar al ambiente. Igual al momento de postearlo, sé que más de alguien lo va a ver y puede ser que también lo pueda imitar. ¿Qué piensas tú de eso? Me gusta bastante, y también nosotros como estudiantes podemos motivar a nuestros centros educativos a reciclar, a poner como que los botes de diferentes colores para poco a poco ir ayudando más al planeta. Esa es otra buena medida que podríamos utilizar ya cuando regresemos, incluso porque tenemos la esperanza que siempre pues vamos a tener el aquello de poder compartir con nuestros compañeros también, que fue lo que pudimos hacer en casa. Bueno, Iris, muchas gracias por haber compartido este tema tan interesante con nosotros. Yo la voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Recuerden lavarse las manos con bastante agua y jabón y hacer esto muy seguido. Iris, ¿tienes alguna última recomendación para nosotros? Bueno, yo diría, tanto para nosotros como los chicos que nos están viendo en casa, pues el hecho de poderse cuidar a sí mismos, de poder venir y trabajar todo en casa con el reciclaje que tengan, y aparte de eso, pues las medidas sanitarias, ¿verdad? Que no se nos olvide el usar correctamente la mascarilla, el uso de gel, si en dado caso no tenemos a la mano agua y jabón, que es lo recomendable, y ante todo cuidarnos. Muchas gracias nuevamente a todos en casa. Recuerden que no somos demasiado jóvenes, nosotros juntos podemos hacer el cambio. Quería comentarle a usted y a todos en casa que en el mes de julio se celebra el Día Mundial de la Conservación del Suelo. Y con este dato les digo que nos quedemos en casa y que recuerden que juntos saldremos adelante. Aprendo en casa. Un programa del Ministerio de Educación.